Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano HC, Hernán Cova, y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, Embajadores del Reino. Nuestro tema: 3 formas sencillas de conocer a Dios a plenitud. Amén. 3 formas sencillas de conocer a Dios a plenitud. Amado, si es tu primera vez en el canal, no dejes de suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Amén. Yo quiero saludar allá en Venezuela a nuestra hermana Norma Rengifo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde poderosamente. A nuestra hermana Marina aquí en Brasil. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas están encabezando el grupo de oraciones por todas las peticiones que ustedes hagan aquí en la cajita de comentarios. No sé cuál es tu petición, mas Dios lo sabe. Puedes enviarla por aquí por la cajita de comentarios y vámonos al tema. 3 formas sencillas de conocer a Dios. Amado, es la pregunta que muchas personas hoy están haciendo. ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo se puede llegar a conocer a Dios? Y lo primero, o el primer consejo que yo te doy de conocer a Dios, es a través de la palabra. Porque a través de la palabra es como yo te voy a decir cómo se puede conocer a Dios. Y a través de la Biblia nosotros podemos entender una cosa. Abraham, él fue llamado por Dios en Ur de los Caldeos. Sí, Abraham fue llamado por Dios. O sea, no existía Biblia. Cuando Abraham fue llamado por Dios, no existía Biblia. Ahora, cuando Dios llama a Abraham, lo llama a salir de su tierra y de su parentela, a la tierra que Dios le mostraría. ¿Cuál era la tierra que Dios le mostraría a Abraham? Antes de llegar a la tierra de Canaán, Abraham tenía que pasar un proceso de peregrinación. Y en ese proceso de peregrinación, Dios que lo llamó para ir a la tierra de Canaán, Dios tenía que estar con Abraham. Abraham tenía que estar en relacionamiento con Dios. Mira esto. Conocer a Dios se trata de una relación personal que inició de un Padre que te ama, revelado en su Hijo Jesús y que es dado a conocer por el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo Dios y Abraham andaban juntos. Dios y Abraham hablaban. Dios le hablaba a Abraham y Abraham le hablaba a Dios, y había una comunión entre los dos. Había una comunión. Entonces, nótase algo. En este proceso de peregrinación, Abraham llegó a conocer a Dios tal como Dios es. Abraham empezó a ver que le gustaba a Dios y que no le gustaba a Dios. ¿Está entendiendo? Porque eso es lo que acontece cuando nosotros nos acercamos, vivimos con alguien. Alguna persona va a decir: Hernán Cova, yo lo conozco. No, usted solo me está viendo, usted está oyendo mi voz. Pero cuando usted vive en mi casa, usted va a saber quién soy yo en realidad. 2 personas que se conocen en la calle, noviazgo, hay noviazgo, todo es lindo, todo es maravilloso. Mas cuando se casan, que comienzan a vivir juntos, ahí es donde muchas personas han dicho: me casé con el diablo. No es que se casó con un diablo o se casó con una diabla. Aquí lo que acontece es que como están viviendo juntos, ahora es que se están conociendo. Porque conociendo es pasar tiempo, saber cómo tú duermes, saber si eres limpio o eres puerquito. ¿Estás entendiendo? Saber si te gusta bañar o no te gusta bañarte, saber lo que te gusta comer y lo que no te gusta comer. En el momento de peregrinación de Abraham por las tierras, caminando hacia la tierra prometida, Abraham empezó a conocer a Dios. En ese trayecto, Dios se le revela a Abraham y dice: Abraham, yo te voy a dar una promesa, te voy a dar un hijo. Y Abraham, en el tiempo que pasó esperando esa promesa, se dio cuenta que Dios es verdadero y Dios es poderoso. La Biblia nos va a decir a mí que Abraham, ya estando casi muerto, Dios le prometió la promesa. Dios le cumplió la promesa, le cumplió la promesa a Abraham. Abraham vio la manifestación del poder de Dios. Abraham conocía a Dios. Y en ese trayecto, Abraham, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios dice: le esconderé yo a Abraham lo que iré a hacer.
Entonces Dios le revela a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y ahí es donde Abraham comienza a interceder, a decirle a Dios: Señor, no. Señor, lo justo. Señor, si hay 50 justos. Pasó tiempo hablando con Dios. Entonces, no hay otra forma de cómo conocer a Dios sino pasando tiempo con Dios. En el capítulo 22, la Biblia nos va a decir que otra vez Dios habló con Abraham. Siempre estuvo hablando. Pero cuando digo y resalto en el capítulo 22 que Dios habló con Abraham, es porque Dios le estaba pidiendo a Abraham su único hijo, al que él amaba. Nota, Abraham no discutió. Abraham fue a entregarle el hijo a Dios. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Él sabía que si sacrificaba a su hijo a Dios, Dios, aún estando muerto el niño, Dios lo podía resucitar. ¿A dónde nosotros podemos ver esto? Esto nosotros lo podemos ver en el capítulo 22 de Génesis. Santiago también nos habla algo. En Santiago capítulo 2, versículo 23, dice que Dios llamó de amigo a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham no rehusó su propio hijo, sino que le creyó a Dios. ¿Tú quieres mi hijo? Tú me lo pediste, tú lo quieres, entonces yo te lo voy a sacrificar. ¿Por qué? Porque tú fuiste que me lo diste. Y si mi cuerpo ya estando casi muerto, tú me das un hijo y me lo estás pidiendo, ¿cómo que yo lo voy a rehusar? Porque la Biblia nos va a decir a nosotros, que Abraham le creyó a Dios. En el libro de Hebreos capítulo 11 nos va a decir que Abraham sabía que dentro de los muertos Dios resucitaría a su hijo si lo sacrificaba. Entonces vemos cómo Abraham oye la voz de Dios y le obedece, porque conoce que Dios es poderoso. Quizás tú estás pasando un momento difícil. Quizás tú estás pasando una situación adversa, una situación que con las manos tú no puedes resolver. Pero cuando tú conoces a Dios, tú te vas a dar cuenta que Dios es poderoso para hacer mayor de aquello que tú estás pensando. ¿Estás entendiendo? Entonces Abraham, que pasaba tiempo con Dios, conocía a Dios, dijo así: yo no puedo rehusarle mi hijo a Dios. Si Dios me lo está pidiendo, Él fue que me lo dio, yo se lo voy a entregar. Porque si en mi hijo Isaac es donde se me levantará descendencia a mí, y fue Dios quien me lo dijo, ahora me lo está pidiendo, bueno, yo voy ahí, yo voy a ser obediente. ¿Por qué era obediente Abraham? Porque conocía a Dios, sabía que Dios iba a levantar a su hijo aún de los propios muertos. No lo hizo con Cristo. Cristo no quedó en vergüenza. Cristo no quedó avergonzado. Cristo fue levantado de los muertos. Dios es poderoso. Entonces, cuando tú pasas tiempo con Dios, es lo que tú vas a ver, que Dios es poderoso para hacer mayor de aquello que yo pienso o aquello que yo quiero. Segunda cosa para conocer a Dios: primero, pasar tiempo con Dios, vivir en Dios. Segundo, el cosmos. ¿Qué es el cosmos, hermano Hernán? Los cielos, el sol, las estrellas, la luna. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos que el sol para alumbrar de día y la luna para alumbrar de noche, y las estrellas que nos sirven como un rumbo, que muchas personas lo usaron como canal de bendición para llegar a lugares donde no había en ese tiempo brújula, no existía. La gente se guiaban por las estrellas, por el cosmos. Entonces es muy importante nosotros reconocer a Dios. ¿Cómo conocer a Dios? A través del cosmos, de la creación. David en el Salmo 19 dice así. Mira cómo dice David: los cielos, no dice el cielo, dice los cielos proclaman tu gloria, oh Dios, y el firmamento anuncian las obras de tus manos. Los cielos proclaman la gloria de nuestro Señor. Entonces David, como persona entendida, David comenzó a ver para los cielos y comenzó a cantar esta música. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento las obras de las manos de Dios. Ahora, como dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces nosotros tenemos que entender que todo lo que está en el cielo es creado con un propósito. El sol para que se enseñoree del día.
Y muchas personas hoy diciendo, ese sol quema mucho, que ese sol que esto, que ese... Amado, el sol es un propósito de Dios en el planeta Tierra. Sin el sol nosotros no podíamos vivir. El sol alumbrando la tierra, haciendo lo que está haciendo, es un propósito de Dios. ¿Está entendiendo? Porque sin el sol nosotros no existiríamos. Usted puede pesquisar eso. La luna es un propósito de Dios. Sin la luna, las mareas, ellas estuvieran sin control. Entonces es un propósito de Dios. Y David decía así: los cielos contemplan o proclaman la gloria, y el firmamento anuncian la manifestación de la obra de Dios. David, un hombre entendido, decía esto. Entonces hay dos formas de conocer a Dios. Primero, relacionándonos con ese Dios precioso. No es visitando la iglesia, no es leyendo la Biblia, estando cerca de Dios, en intimidad con Dios. Tú me hablas, yo te hablo. Lembra, ¿tú te acuerdas cuando Dios llamó a Abraham? Cuando Dios llama a Abraham, Abraham y Dios y Abraham. Tanto así que Dios le llamó de amigo a Abraham. Porque cuando Abraham tenía algo que contar, Abraham no llamaba a Lot. Abraham no llamaba a los siervos y le contaba: mira, me está pasando, me está aconteciendo esto y esto. Abraham se lo contaba a Dios. Entonces, como Dios iba a hacer algo, Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios se lo revela a Abraham. Porque Abraham es su amigo. Y los amigos se cuentan. Los amigos no se esconden los secretos. Los amigos, hay un versículo en Proverbios 17:17, dice que en todo tiempo ama el amigo, y es más que un hermano en tiempo de angustia. Entonces, Dios y Abraham eran amigos, se contaban, hablaban, se sentaban. No es como nosotros a veces creemos hoy, que nosotros entramos en el cuarto, oramos en los montes, oramos en la iglesia y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No, hermano, eso no es relacionamiento. Relacionamiento es que tú le hables a Dios y Dios te hable a ti. Es pasar tiempo con ese Dios precioso, no con el teléfono. Es pasar tiempo con ese Dios precioso, no con el trabajo. Entonces nosotros debemos trabajar, podemos estar con el teléfono, pero tenemos que tener un relacionamiento con Dios. Y a través de ese relacionamiento con Dios, nosotros nos vamos a tornar sabios y vamos a empezar a contemplar los cielos, el cosmos, y vamos a ver las maravillas de Dios. Y teniendo eso, la Biblia nos dice a nosotros claramente en Romanos capítulo 1 versículo 19. Yo quiero leer la tercera forma de conocer a Dios. Es rápido y sencillo. Dice así: la tierra cuenta las maravillas de Dios. La tierra. ¿Cómo conocer a Dios? A través de la tierra. La tierra. Nosotros vamos a observar todo lo que hay en la tierra. Árboles. Vamos a observar los animales. Vamos a observar todo lo que Dios creó. Porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, todo lo que produce la tierra es porque un día ella oyó la voz de Dios diciendo: produzca hierba verde y produce árbol que dé semilla conforme a su fruto. Entonces vemos que hoy en día mucha gente se sirve de la tierra, come de la tierra, vive de la tierra. Y Cristo una vez dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aunque nosotros nos alimentamos de la tierra, nosotros tenemos que saber que la voz de Dios fue la que nos dio vida, que la voz de Dios fue la que mandó a la tierra a producir, y ella produjo. ¿Está entendiendo? Entonces, hay gente hoy en día que niega la existencia de Dios. Hay gente hoy en día que dice: Dios no existe, y está comiendo de lo que Dios creó. Está comiendo de lo que Dios determinó y dio una palabra para la tierra. Entonces las personas entendidas, las personas que quieren conocer a Dios, van a ver para la tierra y van a decir: verdaderamente Dios es veraz. Yo conozco a Dios, porque la tierra no puede producir sin tener una palabra de Dios. Escúchame esto, que es muy importante. Y los que saben que Dios es el origen de que todo funcione y de que todo esté caminando conforme a lo que Él dice, nosotros tenemos que entender que
Mira cómo dice el 19, capítulo 1 de Romanos, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. Porque las cosas, 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los ateos no tienen excusa. Ellos rehúsan conocer a Dios, mas Dios se da a conocer a través de la tierra, a través de la creación, a través de lo que los ojos de los seres humanos pueden ver. Dice, Dios es veraz, Dios es verdadero, Dios existe, Dios es auténtico. Y él dice, no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo? A través de la creación. No le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, el Dios incorruptible en imagen. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen. Conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. Todo el mundo a través de la creación sabe que existe Dios. Que ellos digan, no, yo no conozco a Dios. Es una forma muy sencilla de conocer a Dios. Y Dios se está dando a conocer a través de su creación. Si así lo crees, entonces estas son las tres formas sencillas de conocer a Dios. Nota, lo más importante que nosotros debemos entender aquí, que a través de la Biblia fue que yo di estos tres ejemplos. A través de la Biblia fue que di estos tres ejemplos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llenarnos de sabiduría. La Biblia es la palabra de Dios y es ella la que nos encamina. Es ella la que nos muestra la gloria del Padre. Es ella la que nos muestra la guía para donde nosotros tenemos que ir. Hay muchas personas que dicen que Dios ya no habla. Dios habla. Pero una vez que Dios te hable, Él te va a hablar conforme a su palabra. Dios no es Dios de confusión. Me estoy explicando. Dios no es Dios de confusión. Dios no va a hablar algo que esté en contra de su palabra. Es necesario nosotros entender la palabra de Dios. Es necesario nosotros respetar la palabra de Dios. Es necesario nosotros abrazar la palabra de Dios, porque a través de ella nosotros vamos a conocer a Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Estamos esperando tus mensajes aquí en la cajita de comentarios. Queremos orar por ti, queremos orar por tu familia, queremos orar por tu ministerio. No se olviden nunca que Shalom es paz. Chao.